Muy buenas noches a todos. Pues yo muy entusiasmado porque primero, pues efectivamente tuvimos un vínculo a través de un compañero, pero sin duda que reconociendo siempre que la necesidad de difusión o de educación en salud es también una de las condiciones muy importantes en nuestra práctica profesional. Oye, soy un convencido de que un médico que solo se dedica a la atención, a la práctica clínica, queda incompleto en el sentido si no genera también una estrategia educacional, no solo a sus pacientes o a sus compañeros, incluso en este proceso que como habrán escuchado de la presentación, se participa dinámicamente en la educación médica, pero la educación en salud es fundamental en este aspecto. Entonces, pues de ahí precisamente parte mi entusiasmo por la condición de compartirles precisamente este tema. Es una de nuestras áreas de oportunidad y una de nuestras áreas especializadas en el sentido de la práctica profesional del especialista en medicina interna. Y bueno, lo que espero pues es que esta sesión se lleve a cabo para precisamente identificar condiciones de riesgo, condiciones que sean propicias para requerir una condición de atención oportuna principalmente, ¿no? Así que si me lo permiten, pues vamos a empezar a ver si... Ahí sí ya está la pantalla, ¿verdad? Bueno, primero, pues bueno, nos ocupa esta condición que es la diabetes como condición inicial, ¿no? Y la diabetes se reconoce como un síndrome complejo, un síndrome caracterizado por la condición de la hiperglucemia, es decir, la elevación de la glucosa sanguínea, ya sea por la incapacidad de procesar los azúcares o por la insuficiente cantidad de insulina que permite esta condición, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome, pues un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas, es decir, de características medibles, pero también de otras condiciones que solo percibe la persona que lo padece. La diabetes entonces, y en esto entraña la importancia de nuestra preocupación por la atención oportuna, es una condición crónica y eso implica, pues es una situación de vida que permanece en nuestros pacientes, que hace necesaria una atención continua, una atención de prevención de complicaciones crónicas, porque ocurre cuando el cuerpo precisamente no tiene la suficiente cantidad de insulina o la libera, pero no es capaz de utilizarla y se llega a su diagnóstico observando entonces los niveles altos de la glucosa de la sangre. Pero veremos cómo llegamos hasta esta condición. También precisar que lo trascendente de la atención médica especializada en diabetes no es precisamente ser solo glucocéntrico, es decir, el especialista de diabetes no solo se preocupa porque usted tenga un valor apropiado de la glucosa en sangre. El especialista en diabetes se preocupa por identificar oportunamente las graves complicaciones que la enfermedad puede condicionar a lo largo de la condición clínica. Y eso implica, como verán esquemáticamente, un conjunto de complicaciones a diversos órganos y niveles, ¿no? Desde condiciones de riesgo cerebral, circulatorio, la pequeña circulación de los órganos como la retina, los riñones, el sistema nervioso central, todo ello se ve afectado. De manera que en lo que insistimos como profesionales de este tipo de atenciones no solo es enfocarnos en el control de la diabetes, sino en una atención médica completa, integral, que identifique y atienda oportunamente estas condiciones. Ahora, siempre en una plática al público general me preguntan o en el diagnóstico de una persona qué tipo de diabetes tiene mi paciente o mi familiar o yo mismo, ¿no? En este sentido, hay que identificar que si bien existen diversas condiciones que nos llevan al estado de diabetes, la condición en la que tienen por común pues es el valor elevado de glucosa y el daño que condiciona la persistencia de esta elevación.
básicamente existen tres tipos principales de diabetes. La diabetes del tipo 1 es la que antes conocíamos como la diabetes insulinodependiente o juvenil, sigue ahora clasificándose solamente como el tipo 1 en el sentido de que identificamos que se caracteriza por la destrucción de las células del páncreas, el órgano que produce, almacena y libera la insulina, por una condición generalmente autoinmune. Esto es decir, que nuestro propio sistema de defensa se ha comportado de manera extraña, condicionando entonces un proceso inflamatorio y dañino del páncreas. La característica principal es la insuficiente cantidad de insulina. La diabetes tipo 2 es en la que más centraremos nuestra atención en esta conversación, precisamente porque es la condición clínica más prevalente. Esto quiere decir que prácticamente 9 de cada 10 personas que viven con diabetes tienen este tipo de diabetes. Es una condición con muchos más factores de riesgo de los que ya detallaremos, pero que está relacionada más a la incapacidad de los órganos, del tejido muscular y de otros órganos, de activarse propiamente con el efecto de la insulina y de esa manera permitir que la glucosa, esta fuente de energía de los carbohidratos, llegue a esos tejidos donde condicionará entonces la fuente principal de energía celular. El tercer tipo principal de diabetes es la diabetes gestacional. En este sentido hay que distinguir una diferencia importante entre una mujer diabética que está en el proceso de embarazo y aquellas mujeres que sin tener diabetes desarrollan valores altos de la glucosa, condicionantes principalmente por los cambios de adaptación hormonal que suceden en el embarazo. Otros tipos de diabetes menos comunes incluyen el concepto que llamamos diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes. Es una condición mucho más infrecuente. Hace un tiempo se denominaba de esa manera, identificando que era una diabetes del tipo 2, pero en personas más jóvenes. Ahora esta denominación ha cambiado principalmente porque reconocemos que esta forma de diabetes tipo 2, de la que hablábamos hace un momento como la más común, se presenta cada vez más frecuentemente en personas jóvenes o incluso en adolescentes y niños. Y por último, la diabetes secundaria, que se relaciona a estar vinculada con otras enfermedades endocrinológicas u otras enfermedades metabólicas que llevan finalmente a la aparición de estos síndromes. De manera esquemática, como les detallaba, los tipos de diabetes en relación a la diabetes tipo 1, que afecta principalmente a niños y jóvenes, y de ahí que también se le conociera previamente como la diabetes juvenil. Les decía que no hay menos condiciones identificables y prevenibles porque los factores genéticos predominan y los autoinmunes, es decir, en donde la reacción del organismo ataca con el sistema de defensas, el sistema inmunológico, y destruye entonces las células del páncreas, generando entonces una insuficiencia hormonal. La diabetes tipo 2, de la que nos vamos a ocupar más ampliamente, afecta especialmente a adultos y ancianos, pero cada vez es más común tener por diversos factores de riesgo a jóvenes identificados con este tipo o incluso con niños, ¿no? Es la más común y además de la predisposición de la herencia genética, pues guarda más relación con factores de riesgo que vamos a identificar como factores modificables, que como es el sobrepeso, la obesidad, nuestros hábitos de sedentarismo, de actividad física o falta de esta, y los malos hábitos alimenticios e incluso algunos factores étnicos y genéticos. Ya señalábamos que la diabetes gestacional afecta a mujeres embarazadas en etapas que sobrepasan la semana 20. Sin embargo, las pacientes pueden desarrollar diabetes conforme aumentan su edad, y lo mismo que estos recién nacidos tienen un mayor riesgo de diabetes a lo largo de su vida. Otra forma de esquematizar esta condición, pues es que en las condiciones de salud, el páncreas libera la cantidad suficiente de insulina y existe una diversidad de mecanismos de relación o de control que permiten desde nuestra ingesta de los alimentos, a partir de alguna señalización hormonal del aparato digestivo, empezar a solicitarle al páncreas la liberación y la preparación
para que la insulina permita finalmente que estos carbohidratos metabolizados lleguen a los sitios donde les son requeridos como fuente de energía. En la diabetes del tipo 1, la afectación local del páncreas y la incapacidad de liberar insulina implica entonces una condición en la que la glucosa se mantiene elevada y hay que decir que en muchos casos la diabetes de este tipo se presenta como una situación de urgencia conocida como la cetoacidosis diabética. En cambio, la diabetes tipo 2, la persona siempre produce o permanece su producción y liberación de insulina por el páncreas. Sin embargo, existen otros mecanismos que implican un proceso que llamaremos resistencia a la insulina, la incapacidad entonces del sistema de músculo, del hígado y de otros órganos de recibir apropiadamente y de permitir el funcionamiento necesario de la insulina para que estos carbohidratos a través de la glucosa puedan entrar al músculo y otros tejidos como fuente de energía. Como les decía, la importancia del diagnóstico temprano y de lo que también hablaré en relación a la prevención implica principalmente que evitemos que la diabetes nos lleve a complicaciones serias de la salud. Es muy claro que el diagnóstico de diabetes no es una condición terminal cuando se hace de manera oportuna y se atienden las condiciones de comorbilidad, destacando que un buen control y el apoyo profesional médico permite que las personas con diabetes puedan llegar a vivir una larga y saludable vida. Como panorama general y haciendo más énfasis en esta condición de la importancia no solo social y económica, en el panorama de la diabetes en los Estados Unidos, que implica pues, una capacidad estadística mejor que la que podemos reportar en México, se considera que 1 de cada 10 personas en Estados Unidos es diabética. Y esto, además, hay que considerar que 1 de cada 5 con la enfermedad, muy a pesar de un sistema de salud muy amplio, no sabe que tiene la enfermedad. En relación a una condición de riesgo que llamaremos prediabetes, que implica tener valores anormales de glucosa sin llegar a los criterios de diagnóstico, 88 millones de adultos, es decir, más de 1 de cada 3 tienen prediabetes y más de 8 de cada 10 adultos no sabe que la padece o que está en esta circunstancia de riesgo. Si llegáramos a una intervención apropiada en la que aquella persona con factores de riesgo reduce peso, entra a un sistema más saludable de vida y mejora su actividad, seguramente reduciríamos la incidencia de diabetes hasta en un 50% de estos casos. También, como decía, pues esta condición tiene implicaciones importantes a nivel de la situación económica y no solo hablamos de la condición económica del paciente con diabetes o de su familia. Los sistemas de salud implican altos costos por atender complicaciones importantes. Hay que pensar que la diabetes es la causa de ceguera más común, de ceguera no traumática, las condicionantes de insuficiencia renal, de complicaciones cardíacas, de implicaciones de discapacidad por accidentes vasculares o hasta de amputación. Son las causas de complicación más importantes, no solo en lo que implica el estilo y la capacidad de calidad de vida de nuestros enfermos, sino también del colapso social y económico que viene implicado con ello. En relación a estadísticas nacionales, hay que seguir considerando que, al menos en la estadística de la Encuesta Nacional de Salud que se hace cada 5 años y de los registros nacionales, las enfermedades cardíacas implican la primera causa de muerte en nuestro país y muchas de ellas son ocasionadas indirectamente por la diabetes. Si consideramos solamente a la diabetes como causa de muerte, implica el segundo lugar de incidencia, solo por debajo de los tumores malignos. Y otra forma de ver la condición de la pandemia en el sentido de la condición global de diabetes. En México también se han incrementado los fallecimientos por causas directas o indirectas de la diabetes. Esto implica pues, la necesidad de un esfuerzo no solo de nuestras instituciones de salud, de los profesionales que atendemos diabetes, sino también de esta conciencia social que oportunidades como la que tenemos en esta serie de conferencias implican un beneficio para la sociedad. La relación, además, de la prediabetes y la prevalencia de sobrepeso y obesidad
en mexicanos también es un factor de riesgo. Si bien en esta estadística, con diferencia de 4 años, la incidencia no ha cambiado notablemente, también deberíamos de verlo en el sentido de que muy a pesar de la política nacional de más educación, de limitación de los alimentos con exceso de carbohidratos, de las etiquetas novedosas de los últimos años de nuestros productos alimenticios, la condición de sobrepeso y obesidad no ha reducido notablemente. Y hay que seguir pensando que el 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad. Ahora, sigue siendo muy importante identificar apropiadamente cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes mellitus tipo 2, de manera que aquellos que pueden ser modificables, pues tengan las intervenciones apropiadas para poder reducir esas condiciones de riesgo. La condición familiar o étnica sigue siendo un factor de riesgo importante. El sobrepeso, obesidad, y en este caso, este icono lo que nos señala es una relación del índice de cintura-cadera, que se ha vuelto también una condición de vigilancia en el sentido de las circunstancias de sobrepeso. Los hábitos alimenticios, en el sentido de que la vida cotidiana ha condicionado precisamente pues acceso a alimentos más altos en carbohidratos de fácil preparación, pero que implican también que nuestra sociedad ha llevado a una condición de consumo de esta manera, ¿no? Los bajos niveles de actividad física, y hablaremos de eso en relación a cuánto llega a ser saludable cuando identificamos una necesidad de modificaciones en este aspecto, los antecedentes familiares de diabetes, la tolerancia anormal a la glucosa, de la que algo ha salido. De nuevo, quizá no veía todavía mi pantalla. Otra forma de verlo de esta manera es que los factores de riesgo no modificables, aquellos en los que no hay una forma de cambiar nuestra condición, pues es nuestra historia familiar, nuestro perfil étnico, la edad, el género, la historia de diabetes gestacional y la condición de síndrome de ovario poliquístico. Pero precisamente en las condiciones de sobrepeso, obesidad, actividad física, las condicionantes de síndrome metabólico, que es una condición de la que en las evaluaciones especializadas hablamos de integrar otras características, no solo el valor de la glucosa, sino la presencia de hipertensión, de dislipidemia, eso es el aumento del colesterol de baja densidad y la reducción del colesterol de alta densidad, la hipertensión arterial, los valores de los triglicéridos, los factores dietéticos, como decíamos, pues el antecedente de ser hijo de una madre con diabetes gestacional, y los procesos de otras enfermedades crónicas que condicionan precisamente un proceso inflamatorio que aumenta la condición de la resistencia a la insulina. ¿De qué síntomas o de qué características tenemos que educar para identificar apropiadamente? Pues bueno, si somos una persona o tenemos una persona cercana que se queja frecuentemente de estas condiciones, será muy relevante tener una atención especializada. Las características de síntomas de diabetes en relación a la orina frecuente, principalmente explicada porque los niveles excesivos de glucosa en sangre terminan por propiciar un aumento de la diuresis, es decir, de la formación de orina para eliminar el exceso de glucosa. La pérdida de peso, dado que muy a pesar de los valores altos de la glucosa, esta no llega a los sitios donde los tejidos la requieren, pues se llevan a cabo otros mecanismos metabólicos donde empieza el consumo de la reserva, nuestro tejido muscular, el tejido graso, la sensación general de astenia, de falta de energía, la sed excesiva precisamente por esta condición relacionada a la pérdida de líquidos a través de la orina, el aumento del apetito, pues precisamente porque muy a pesar de tener los valores altos de glucosa, esta energía no llega a los sitios que la requieren y entonces pues se generan estos mecanismos de cambios del apetito.
Aquellas personas que tienen infecciones recurrentes, que no hay una condición identificable, que no hay alteraciones estructurales, pues también pueden estar relacionados a las condiciones de diabetes, porque precisamente los valores altos de glucosa pueden propiciar infecciones, infecciones urinarias o los tejidos blandos de la piel, el cansancio y sueño excesivo, y evidentemente alteraciones de la visión, porque los valores altos de la glucosa también se concentran de esa manera en el tejido, bueno, en el líquido del humor vítreo, ¿no? Otra manera de caracterizarlo, pues decíamos, si tenemos síntomas de diabetes como sed constante, deseo frecuente de orinar, el aumento del apetito, visión borrosa, cansancio crónico, repentina pérdida de peso, muy a pesar de que no sea intencionada, trastornos de la sexualidad o heridas que no sanan, evidentemente podríamos estar ante una condición de esa manera, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de diabetes? Además de estas circunstancias de características clínicas, pues bueno, es muy trascendente que necesitamos la atención médica, la atención especializada, que utilizaremos algunos auxiliares de diagnóstico, es decir, exámenes de laboratorios, y además, pues que necesitamos una evaluación de factores de riesgo y de enfermedades asociadas, en el sentido, como les decía hace un momento, de no tener solamente un enfoque centrado en la glucosa, sino en la complejidad de los factores de riesgo cardiovascular. Cuando el médico le solicita a una persona en vigilancia, en tamizaje o en previsión de diagnóstico de diabetes, puede utilizar varias herramientas de laboratorio. Podemos utilizar la medición de la glucosa en ayuno. Hay que precisar que el valor absolutamente normal en esta condición es tener menos de 100 miligramos de glucosa en condiciones de un ayuno de 8 horas. Cuando pedimos un examen en ayunas, en sospecha de condiciones de diabetes, los valores diagnósticos de diabetes son tener más de 2 mediciones, en mediciones separadas, de más de 126 miligramos de glucosa. Aquí entonces queda un intervalo entre 101 y 125 que le llamaremos precisamente glucosa anormal en ayuno, y es lo que entraña precisamente la condición de prediabetes. También nos podemos auxiliar de una serie de tomas de glucosa en un solo evento, en el que de manera controlada le pedimos al laboratorio administrar por vía oral una cantidad conocida de glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa puede ser de 50 o de 75 gramos de glucosa. Si a las 2 horas, en esta prueba lo que hacemos es pedirle al laboratorio que haga la medición de glucosa en ayuno, y que una vez que pasa 1 hora de la toma de los carbohidratos, se repite la prueba y se repite a las 2 y en algunas ocasiones hasta los 180 minutos, es decir, la tercera hora. Pero el valor diagnóstico de diabetes es que a los 120 minutos, 2 horas después de la toma de los carbohidratos, los valores de glucosa persistieran en más de 200 miligramos. Un tercer recurso de diagnóstico es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina es evidentemente la proteína de la sangre que transporta oxígeno. La explicación importante es que a mayores niveles de glucosa, más probable es que exista una asociación química entre la glucosa y la hemoglobina, formando entonces esta proteína compleja que es la hemoglobina glucosilada. En valores absolutamente normales se encuentra una combinación de hemoglobina glucosilada de menos del 5.5%. Y los valores diagnósticos de diabetes entrañan que tenemos más de 6.5%. En este caso, esta prueba no solo tiene un valor diagnóstico, es una de las pruebas que utilizamos más frecuentemente, con intención de tener mayor veracidad del control de la diabetes o del control de la glicemia que lleva nuestro paciente, porque nos otorga una información de hasta el promedio de 3 meses de cómo ha estado nuestro paciente con glucosa. También en algunas circunstancias en donde es muy notorio los síntomas, no necesitaríamos una prueba en ayuno, nos bastaría una prueba en cualquier momento, independientemente de que no guarde las horas de ayuno, que supere los 200 miligramos de glucosa. Otra forma de verlo, como decía, es que tenemos glucosa en ayuno, curva de tolerancia a la glucosa,
glucosa en cualquier momento y hemoglobina glucosilada. En más de 6.5 de hemoglobina glucosilada, más de 126 de glucosa en ayuno, una curva de tolerancia en donde 2 horas después de la toma de los carbohidratos tenemos más de 200, o en cualquier momento de una persona que acusa síntomas con más de 200 miligramos, llegamos al diagnóstico de diabetes mellitus. En condiciones que llamaremos de riesgo, de prediabetes, nos quedan este intervalo de 5.7 a 6.4% de hemoglobina glucosilada, que la glucosa en ayuno sea mayor de 100, pero que no supere los 126, que en la curva de tolerancia tenga más de 140 miligramos a las 2 horas, o que además tenga características clínicas de estas síntomas que son mucho apetito, muchas ganas de orinar, mucha sed y además pérdida de peso. Cualquiera de estas condiciones clínicas con uno de los valores alterados implica el diagnóstico de diabetes. Cuando un paciente consulta a un médico especializado, pues encontrará entonces una capacidad de decidir conjuntamente con su médico cuáles son las intervenciones farmacológicas más apropiadas para su caso. No es el propósito de esta presentación ahondar en las diversas estrategias terapéuticas, porque el propósito es precisamente comentarles que la diabetes, en este caso, cada vez tiene más herramientas de tratamiento que permiten entonces pues encontrar la más apropiada para cada persona. Sin duda, en esta escalera, digamos, de tratamiento, pues implica desde la base los cambios al estilo de vida, la actividad física, el plan de alimentación apropiado. En muchos casos en los que no existen complicaciones importantes, pues puede escoger un tratamiento oral que generalmente puede ser hasta de un solo fármaco si no existiera un nivel de severidad importante. También existe la capacidad de combinar fármacos cada vez en menos tomas y en mejor comodidad para el paciente, y dependiendo de la evolución del paciente o de sus complicaciones presentes, pues el médico puede utilizar el recurso de la sustitución hormonal con insulina y mejorar la resistencia a la insulina con otros medicamentos. En una consulta médica especializada con enfoque en la diabetes, se toman en cuenta muchas condiciones para llegar a decidir las propuestas terapéuticas, y bajo una condición de un paciente mejor informado, mejor educado, decidir que sea la condición ideal para cada persona. De esta manera, pues debo decirles que cuando un paciente se atiende con un especialista, pues este considerará muchas circunstancias en relación a qué tan intenso va a ser su tratamiento, qué tan estricto o menos estricto. Esto implica pues desde los riesgos potenciales de baja grave de la glucosa y otros eventos adversos, la duración de la enfermedad. Pondremos sin duda más énfasis en una persona recién diagnosticada que en alguna que tiene una historia más prolongada de enfermedad. Evidentemente las expectativas de vida, siendo más estrictos y asumiendo que debemos de controlar y evitar complicaciones importantes si el diagnóstico ha sido temprano. La importancia de las comorbilidades en el sentido de si al momento del diagnóstico nuestro paciente ya cuenta con otras complicaciones, otras alteraciones como hipertensión, enfermedad renal, enfermedad vascular cerebral. Y muy importante, pues también enfatizar en la actitud que tiene nuestro paciente y las expectativas que encontramos de compromiso en el tratamiento. Desde un paciente altamente motivado, cumplido con su tratamiento, con una capacidad importante para su autocuidado, hasta el extremo de una condición pues difícil de tratar. También hay que considerar pues que el entorno familiar implica de manera importante un apoyo en el automonitoreo, en el cumplimiento del tratamiento, en la vigilancia de complicaciones y efectos secundarios, ¿no? De esta manera, pues, bueno, como decía, no es el propósito de hablar estratégicamente de las implicaciones terapéuticas, pero hay que considerar que cada vez se reconocen más factores orgánicos en la implicación de la glucosa alta en sangre, desde condicionantes de la mala señalización
hormonal del intestino, que es una de las funciones más importantes para el control, la disminución de la capacidad de glucosa y el aumento de otras sustancias del tejido graso, la participación del sistema renal en la eliminación de glucosa como parte de la regulación del control, la disminución de la capacidad de glucosa del músculo, que eso es precisamente una de las condiciones más importantes de la resistencia a la insulina, pero también se reconoce que hay algunos cambios en el sistema nervioso, como los del control de la saciedad, los de la liberación de otros mecanismos de comunicación hormonal, la afectación hepática y directamente pues la preservación de las células que producen, almacenan y liberan insulina en el páncreas, que son las células beta. Entonces, el médico especializado cada vez tiene más recursos de tratamiento para encontrar una condición apropiada, utilizando uno o varios fármacos, no todos de ellos orales, algunos inyectables, incluyendo precisamente la insulina, ¿no? Pero nos ocupa también como estrategia importante detectar oportunamente estas condiciones y reducir nuestros riesgos individuales o familiares de diabetes, ¿no? La prevención primaria de la diabetes tipo 2 implica pues reconocer oportunamente a aquellas personas que están en riesgo por sus antecedentes, por sus factores de riesgo y también aquellos que se encuentran en una evaluación inicial con valores de esta circunstancia de riesgo que sería la condición de la prediabetes. Eh, lo que todos los investigadores y clínicos coinciden pues es que las medidas preventivas ahorran en el tratamiento de la enfermedad, reducen el costo total y deben de tener precisamente una implicación más importante y más amplia en la detección oportuna para que estos tratamientos lleguen apropiadamente a alcanzar un control apropiado y a prevenir las complicaciones crónicas de la enfermedad. Así que, en general, cuando hablamos a población general, a no trabajadores de la salud, pues implicamos que todos estamos en una condición y en una oportunidad de prevenir e identificar apropiadamente nuestros factores de riesgo, ¿no? Hemos hablado importantemente de la condición de la obesidad y el sobrepeso, que implica entonces un balance entre nuestro ingreso calórico y nuestras actividades que permiten gastar energía, ¿no? La primera estrategia evidente para el Consejo para prevenir la diabetes pues implica la actividad física, la movilidad, ¿no? En general, las recomendaciones para alguien sin limitación funcional implica realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio continuo al día, por lo menos 4 veces por semana. En evaluar su condición de peso, tener un peso saludable es clave para reducir el riesgo de diabetes, elegir más apropiadamente lo que consumimos en nuestra ingesta cotidiana, elegir grasas saludables, que implica preferir el aceite de oliva, de palma, de nueces o de semillas que contienen ácidos grasos mono o poliinsaturados, que son más saludables que las grasas saturadas, que generalmente pues, son más procesadas. Consumir granos enteros, es identificado que entre más fibra consumimos, es menos probable que tengamos condiciones de riesgo cardiovascular y de diabetes, ¿no? Elegir mejor nuestros alimentos evitando los azúcares refinados, ¿no? Las harinas y los panes que han perdido su integridad, las bebidas azucaradas, las gaseosas, entre otras, también incrementan notablemente el riesgo de diabetes. Dejar de fumar, hablar que el tabaquismo y la persistencia del tabaquismo no solo entraña factores de riesgo de enfermedad respiratoria o de cáncer, propicia una condición hiperinflamatoria, una condición en la que se activan mecanismos que condicionan entonces daño al tejido interno, al tejido circulatorio, ¿no? Otra forma de ver algunas intervenciones en el estilo de vida con recomendación para una alimentación saludable, pues implica elegir en nuestras bebidas el agua, el café, el té, en vez del jugo de frutas, de refrescos u otras bebidas azucaradas. En general también, si bien esto no pretende ser una plática nutricional, que seguramente también se ha incluido en este programa, en general se dice que las calorías y la energía no se debe de beber, se debe de comer, ¿no? Y las frutas en general no son de mucho agrado.
en el jugo, en el zumo, pero igualmente se dice que las frutas se deben de comer, no de beber, ¿no? Comer hasta 3 raciones de fruta fresca cada día, comer al menos 3 raciones de verdura al día, incluyendo verduras de hoja verde, optar por frutos secos, una pieza de fruta fresca o un yogur natural no azucarado a la hora de las colaciones, entre comidas, limitar la ingesta de alcohol a un máximo de 2 bebidas al día, optar por que nuestra carne sea con menos contenido de grasa, preferir la carne blanca o de aves o pescados y mariscos en vez de carnes rojas y principalmente de carnes procesadas, ¿no? Optar por manteca de cacahuate en vez de crema de chocolate para untar o mermelada, de elegir mejor panes integrales, arroz integral o pasta integral en vez del pan blanco, el arroz blanco o la pasta blanca. Decidir, como decíamos previamente, escoger de mejor manera las grasas que incluyen nuestros alimentos o el proceso de nuestros alimentos. Cuando hablamos de actividad física, bueno, evidentemente debe haber una recomendación individualizada de acuerdo a la capacidad funcional de la persona que estamos atendiendo. Las recomendaciones generales nos dicen que los niños, los adolescentes entre 5 y 17 años deberían de realizar como mínimo 80 minutos de actividad física entre moderada e intensa al día. Seguramente, pues, este proceso, además de confinamiento de los últimos 18 meses con nuestros niños y jóvenes confinados a la educación a distancia, al confinamiento en el hogar, sin duda que pronto será identificado que entraña un mayor riesgo de sobrepeso, de obesidad y de diabetes infantil. La recomendación general para adultos entre 18 y 64 años es que deberían realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal, que esto implica pues una condición moderada o intensa que puede caracterizarse pues por la caminata, el correr a trote, la jardinería u otras actividades que implican un esfuerzo, que deben repartirse, como decía, a lo largo de la semana. En general, también se ha recomendado unos 75 minutos de actividad aeróbica intensa a lo largo de la semana o una combinación equivalente de esta actividad de moderada a intensa. Y en caso de nuestros adultos mayores, pues se recomienda la misma cantidad de actividad física, pero también debería de incluir actividades de equilibrio, de fortalecimiento muscular, que deben de adaptarse a cada persona según su capacidad y circunstancias, ¿no? Identificando estas condiciones de nuestros cambios al estilo de vida o identificar principalmente, lo primero que yo diría, siempre hay que hacerse una autoevaluación. Lo primero que debería de ser como persona responsable de mi salud es establecer en dónde estoy, cuál es mi circunstancia de riesgo, si esto ha permitido identificar algunas condiciones, ya sea por factores de riesgo familiar, por nuestro propio sedentarismo, por las actitudes que tenemos en relación a nuestro plan de alimentación. Si esto permite una identificación apropiada de los riesgos, un cambio en el estilo de vida, en el sentido de nuestros hábitos nutricionales y de nuestra actividad física, estoy seguro que iríamos en camino de prevenir esta condición importante en nuestra salud, que es la diabetes mellitus. Pues hasta aquí mi plática, mi conversación, pues estoy a su disposición precisamente para que lo que hayan establecido en sus preguntas anticipadas del chat, pues puedan resolverse con oportunidad y de esa manera pues completar esta charla en la que pues mi objetivo principal pues es difundir que hay condiciones de riesgo que deben de identificarse, que aquellas personas con circunstancias de riesgo deben de acercarse a un profesional de la salud y entonces, pues guiados por un especialista, llevar a cabo las determinantes acciones de diagnóstico oportuno, de evaluación integral y para aquellas personas que lo requieran, las intervenciones terapéuticas apropiadas para cada caso. Okay. Bueno. Gracias, Maritere. No, al contrario, gracias a usted, doctor Eustaquio. La verdad es que, bueno, estoy impresionada porque nos ha dado una plática que yo considero que es un tema bastante complejo, de una manera muy simple, muy sencillo, que yo creo que a todos nos ha quedado muy claro los puntos que ha enfatizado. Y voy a comentarle las preguntas que hay en el chat. Sí. La primera pregunta es,
de un compañero, dice, tengo un hijo de 14 años con DM1. Sí, diabetes tipo 1, sí. Al inicio de la pandemia, tiene grupo médico, endocrinóloga, nutrición y psicóloga. Estamos en conteo de carbohidratos. La pregunta que tiene es si existe una relación entre el crecimiento como puberto y la inestabilidad en sus hiperglucemias. A pesar de su control, la endocrinóloga me dice que se estabilizará hasta el término de su crecimiento. No sé, José Luis, si quisieras comentar a qué, o sea, dar los valores, los niveles a los que te refieres para que a lo mejor la respuesta del doctor fuera más concreta. Porque dices que la inestabilidad en sus hiperglucemias, poner cuáles son los valores de referencia. Bueno, en lo que nos escribe José Luis, Sí. Y pues vaya, para contexto para todos los demás, no siendo algún caso preciso, lo que nos ejemplifica el hijo de José Luis es un joven con diabetes tipo 1, que como decía, la característica principal es la destrucción del páncreas y la necesidad de uso continuo de insulina. Entonces, la inquietud como padre, pues la entiendo en el sentido de que es una condición en la que se debe de alcanzar un control utilizando las cantidades precisas de insulina que para ellos han guiado su endocrinólogo a través del conteo de carbohidratos. Eso quiere decir, en el contexto general, se determina que por sus necesidades, por su peso, por su talla, puedan tener una dosis habitual de insulina, pero le conceden una educación en la que, de acuerdo a lo que va a consumir, de acuerdo a los carbohidratos que prevé ingresar, él sabe que debe de modificar algo sus cantidades de insulina dependiendo del valor de glucosa que se detecta en el momento antes de los alimentos y de cuánto va a comer. Entonces, el contexto para todos los demás pues es un caso complejo porque requiere de un automonitoreo muy frecuente, de dosis de insulina muy continua. Para la edad que tiene, el endocrinólogo lo que le anticipa pues es que sigue necesitando este esfuerzo de encontrar la dosis óptima y probablemente terminada la adolescencia y el crecimiento, esto va a permitir que tenga una necesidad más estable o más controlada, más continua de esas cantidades, donde no va a requerir tantas modificaciones día con día, ¿no? Sin duda es una circunstancia donde el crecimiento pues depende también de un control apropiado, ¿no? El alcanzar talla y peso apropiado depende también de llegar a ese control. Hay que considerar que la insulina tiene como función más identificada el llevar esos carbohidratos, esas glucosas al sitio donde la requiere, pero la insulina en sí es una hormona anabólica, es una hormona que induce crecimiento. Entonces, en estas circunstancias, el estar descontrolado, pues implica también no llegar a una talla y peso apropiados, ¿no? Ok, dice que sus valores son de 80 a 180, doctor. Sí, bueno, sin duda le llamamos en esta condición variabilidad glucémica. Es decir, idealmente, pues quisiéramos que alcanzara metas con glucosas en ayuno de entre 80 y 100 y que no pasara de más de 180 después del consumo de sus alimentos. Pero bajo esas circunstancias, pues tiene una variabilidad glucémica muy amplia. Esta condición, como dice su endocrinólogo, puede tener un mejor control dentro de algunos años, pero en tanto, pues se tiene que seguir siendo muy intensivo en el plan de alimentación, en la actividad física y en esta educación que seguramente ha llevado a conocer, pues que dependiendo de la cantidad de energía que va a consumir en sus alimentos, modifica su dosis de insulina requerida. Ok, muchas gracias. María Sánchez comenta, si ¿sería la resistencia a la insulina la hemoglobina glucosilada? Bueno, quizá voy a replantear su pregunta, la pregunta de María Sánchez. La resistencia a la insulina es esa condición
en la que los tejidos no aprovechan o no hacen funcionar apropiadamente la glucosa. Eso es el síndrome de resistencia a la insulina, que se caracteriza por glucosa anormal en ayuno, por más de 100, sin llegar a los 126 diagnósticos de diabetes, pero que entraña también otras características, ¿no? Además del sobrepeso, la tendencia a la hipertensión, hay un signo muy común que vemos, es el engrosamiento de los pliegues del cuello o de otros pliegues, oscurecimiento, una piel más aterciopelada en esas regiones, ¿no? Eso es la resistencia a la insulina. La hemoglobina glucosilada es el porcentaje de hemoglobina que ya ha tenido una transformación bioquímica juntándose o uniéndose bioquímicamente a la glucosa. En condiciones normales, el valor de hemoglobina glucosilada no supera 5.7%. El diagnóstico de diabetes utilizando esta herramienta de laboratorio implica tener más del 6.5%. Y como les decía, además es un recurso de vigilancia más apropiado cuando ya tenemos un plan de tratamiento. La meta es hacer que tenga menos del 6.5% y es una herramienta diagnóstica, les decía, más apropiada porque nos da el promedio de glucosa que nuestro paciente ha tenido los últimos 3 meses. Ok. Daniela Lozano comenta que cuál es el peso saludable. Bueno, ¿Cuál sin es un duda, peso saludable? eso se tiene que determinar precisamente en una consulta especializada y en una consulta de nutrición, porque los factores para determinar cuál es nuestro peso apropiado implican nuestro género, la edad, ¿no? La talla, eso serían fundamental para llegar a ello, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta, para un prediabético, ¿el desvelo continuo puede ocasionar hipoglucemia? Sin duda que en la condición del paciente con prediabetes y diabetes hay muchos factores que generan más estrés metabólico, ¿no? Y entonces, pues la irregularidad del descanso, el ayuno prolongado, las condiciones de trabajo nocturno o precisamente no tener un sueño reparador es un factor de riesgo de más estrés metabólico y puede hacer que sin atención oportuna, pues el paciente progrese a una condición de descontrol. Ok. Dice Fabi que, ¿qué opinión tiene usted de los aceites de uva, coco para cocinar? Bueno, si bien la condición nutricional no es mi área especializada, hay que seguir considerando que estos tipos de aceites para la preparación de alimentos se caracterizan precisamente por ser menos saturados y eso implica la capacidad metabólica de romperlos ya en la digestión más apropiadamente y eso nos lleva a menos factores de riesgo, ¿no? Se incluyen entre los que establecen las recomendaciones, pues que tienen menos riesgo, sí. Ok. Yasmín Hayet dice, gran plática. Lupita Romero, ¿visión borrosa puede ser secuela de COVID? Bueno, eso nos llevaría otra charla en el sentido de que cada vez esta experiencia que vamos adquiriendo, atendiendo personas con COVID o con secuelas, nos lleva a considerar que el síndrome post-COVID o el COVID prolongado no necesariamente se relaciona con los síntomas respiratorios graves de una enfermedad aguda. Y la persona que ha padecido COVID pues puede tener otras consecuencias a nivel del sistema nervioso central, pues afectación en la sensibilidad, en la visión, en insomnio, en sueño no reparador, en neuropatía, es decir, síntomas de sensaciones anormales, ¿no? Disestesias les llamamos, entumecimiento, hormigueo, dolor, ¿no? El síndrome de COVID, el síndrome post-COVID o el COVID prolongado está ocupando de manera importante en nuestras consultas especializadas, en el sentido de que tenemos que identificar cuáles son estas y explicar que algunas veces pues existía alguna condición de riesgo para ellas, pero la enfermedad por COVID pues, ha condicionado un detonante, un gatillo para que éstas se activaran, sí. Ok. Muy buena plática, muy interesante, fabulosa, excelente información, gracias. Y dice María de Jesús Rangel, ¿sí existe la prediabetes?
Bueno, decir que las asociaciones especializadas siguen considerando que no es un proceso de enfermedad. Preferiríamos hablar, como les decía, de resistencia a la insulina, ¿no? Seguiremos utilizando el término para referirnos a las personas que cumplen con valores anormales de sus estudios sin llegar al criterio, al escaloncito donde diagnosticamos diabetes. Reiteramos, tener más de 100, pero menos de 126 de glucosa en ayuno es tener prediabetes. Tener una curva de tolerancia a la glucosa de más de 140, pero menos de 200, y tener hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Pero como decía, en una consulta médica especializada, al fundamento que llegaríamos es a que tiene resistencia a la insulina. Esto se haría midiendo no solo la glucosa en ayuno, sino también los niveles de insulina en ayuno y correlacionando esta condición. Ok. Tita dice que si los refrescos light afectan el páncreas. Propiamente no. Aquí hay que tener esta precaución. Las bebidas con edulcorantes, es decir, estos endulzantes no calóricos, pueden seguir siendo una estrategia apropiada en algunas condiciones de plan de alimentación para no incorporar carbohidratos a nuestra dieta. Como decía, los carbohidratos y la energía hay que comerla, no beberla. Las implicaciones de riesgo que tienen las bebidas con edulcorantes, y se ha determinado esto ya con sustento, es que sí pueden afectar nuestra capacidad de saciedad, es decir, aquellos que consumimos bebidas con refrescos con Splenda, con stevia, con cualquier edulcorante artificial, se ha llegado a determinar que perdemos esta capacidad de sentirnos saciados, de sentirnos llenos. Y entonces, en algunos casos, entraña un riesgo porque entonces aumentamos el contenido calórico de nuestra dieta al no percibir que ya estamos saciados, que ya estamos llenos, ¿no? Y entonces consumimos otras cosas, ¿no? El único impedimento estricto para el consumo de bebidas de este tipo, pues es tener una condición metabólica que se llama fenilcetonuria, que es precisamente la incapacidad metabólica, la incapacidad enzimática para procesar estas sustancias, ¿no? Ok, doctor, gracias. Luego otra pregunta, doctor, ¿a un diabético tomar glucerna es bueno que lo tomen? Bueno, hay que tomar decisiones muy individualizadas, ¿no? Esto le llamamos nutrición complementaria o nutrición especializada, ¿no? En algunos casos, por cualquier condición de enfermedad, llegamos a considerar estos suplementos. No deben de ser, bueno, diría mejor complementos o alimentación complementaria en el sentido de que no debe de sustituir nunca el momento de la alimentación, ¿no? En algunos casos, por su contenido de proteína, por su contenido de otros elementos escasos en una dieta, pueden llevarse a cabo una recomendación especializada, sí. Algunos de estos productos de nutrición especializada, bueno, han cuidado la proporción de la proteína con los carbohidratos de manera que no condicionen precisamente un incremento notable de la glucosa después de su consumo, ¿no? Pero como decía, pues siguen teniendo un contenido calórico, generalmente a base de las proteínas que contienen, con menos contenido de carbohidratos. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿conoce usted la línea de los productos JUS? No. Ok, entonces la pregunta no aplica. Gracias. María Sánchez dice, gracias. María Eugenia Ordelas dice, ¿qué riesgo tiene un paciente que tomando su medicamento para la diabetes no lleva una dieta adecuada porque la pastilla le regula el azúcar? Bueno, como ponía en aquella imagen en donde hay muchos factores a tomar en cuenta, ¿no? Sin duda, el objetivo sigue siendo que tenga glucosa que alcance las metas de control, ¿no? Pero como profesional de la salud tengo que seguir haciendo el énfasis en que no solo dependa de la estrategia farmacológica, ¿no?
depende también pues de una condición de actividad física y de una alimentación balanceada, ¿no? Ok, En muchos casos, y debo decirlo con la experiencia de atender pacientes con diabetes, pues hay pacientes que sí se vuelven, no quiero decir dependientes del medicamento, ¿no? Sino que conocen que cambiando su dosis de insulina, a diferencia de lo que debe ser apropiado, por ejemplo, para el caso del adolescente, que debe de conocer el contenido de sus alimentos, que cuenta las calorías y que entonces toma apropiadas decisiones de aumentar su dosis para prevenir, para corregir y para prevenir la hiperglucemia, es una mala conducta o es una mala actitud de un paciente que conociendo que va a tener una transgresión dietética, pues duplica su dosis, aumenta la dosis de insulina, usa dosis correctoras cuando no lo requeriría, ¿sí? ajá, es como por ejemplo, cuando alguien de pronto come algo que no debe o que tiene prohibido por cuestiones Sí, de salud y dice, no importa, me pongo más insulina o tomo 2 pastillas en vez de así una, es, eso sí, se sí, sí. refiere. Sí, a eso me refiero. Entonces, son actitudes del paciente, pues que si bien lo llevan a la regulación de su descontrol, no son la condición más apropiada, ¿no? Ok, doctor, Y gracias. hablando de la insulina y adelantándome vaya, la inquietud de Santa María, Ajá, pues precisamente las indicaciones de tratamiento de insulina son también precisas en el sentido de no necesariamente, y eso es muy importante, el uso de insulina no es la última estrategia de tratamiento, ¿no? Lo que ha llevado en mucho a la población que atendemos con diabetes a rechazar el uso de insulina es vincularlo a complicaciones que no tiene, ¿no? Siempre lo veo en este sentido. Cuando determinamos que alguien necesita insulina es porque evidentemente el plan de tratamiento farmacológico que lleva no lo lleva a metas de control. Habría algunos casos donde desde el inicio del diagnóstico, desde el tratamiento inicial, debe de usarse insulina. Aquellos pacientes que tienen más de 10% de hemoglobina glucosilada en el momento del diagnóstico no van a alcanzar metas de control, metas de tratamiento solamente con fármacos orales, a pesar de que combinemos 2 o 3 estrategias de tratamiento. Estos, estos pacientes requerirán de insulina y medicamentos que mejoren la condición de resistencia a la insulina, ¿no? La insulina debe utilizarse indicada por el profesional de la salud en condiciones de emergencia, es decir, la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, las condiciones en las que otras causas de hospitalización nos llevan a atender pacientes con diabetes y que el estrés metabólico, la condición de necesidad del paciente no basta con fármacos orales. La insulina se indica en personas que una vez que utilizan 2 o 3 fármacos no insulínicos, porque ahora hay inyectables no insulínicos, no alcanzan metas de control y en cualquier caso en el que el paciente tuviera más de 10% de hemoglobina glucosilada, debe empezar tratamiento con insulina. ok, doctor, gracias. De ahí, gracias, gracias. Y dice que no debo consumir si padezco hipotiroidismo. Bueno, propiamente no existe una restricción dietética para las personas que tienen hipotiroidismo. Esto es la condición en la que la glándula tiroides no libera o no produce y libera la cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son hormonas que controlan también una buena parte del metabolismo, ¿no? La característica más importante de la persona con hipotiroidismo, pues es que todo su metabolismo está lento. Entonces tiene un ritmo cardíaco lento, está lento para procesar información, lento del pensamiento, lento en la conversación, engrosa su voz, engrosa su piel, tiene caída del cabello, se ve abotagado, edematizado, hinchado, ¿no? La sustitución hormonal necesaria es la hormona tiroidea, la levotiroxina, y generalmente, pues, al haber encontrado la dosis suficiente para cada persona, pues puede tener una reversión de esos síntomas, ¿no? Específicamente no tiene una restricción nutricional.
Ok, quisiera dejar un comentario a lo último. Fabi dice que si las tortillas son malas para los diabéticos. Bueno, yo siempre diría que fuera de los alimentos que por su contenido calórico, por su contenido de carbohidratos o su índice glucémico, es decir, qué tan rápido liberan la glucosa cuando los consumimos, no hay propiamente una restricción de alimentos, ¿no? En un plan nutricional apropiado no tendremos muchos alimentos tachados de la lista, pero sí tendremos muchos en los que se recomienda una limitación de su contenido, ¿no? Seguramente en un plan apropiado, pues le dirían que en una comida no habría de consumir más de 2 tortillas, 2 o 3. Así es. Daniela Lozano pregunta, ¿la insulina rápida o de rescate que aplican en hospitales mientras está internado el paciente es dañina? La No, pues, pregunta a surge, esto que nos dice Daniela, pues es, como decía, la indicación de uso de insulina como parte del tratamiento implica también aquellas personas que están hospitalizadas por otras condiciones, aunque no tuvieran urgencia o emergencia de la diabetes. En muchos casos, pues el paciente hospitalizado también tiene restricciones en su nutrición, entonces no empata el hecho de comer o sea, su dieta está en ayuno, por ejemplo, o tiene una restricción calórica, y lo más apropiado no sería mantener el mismo plan de medicamentos orales. Entonces es que se utiliza insulina. Las diferentes insulinas hacen el mismo trabajo. Las diferencias están en cuánto tiempo empieza a trabajar la insulina, si en algún momento tiene un efecto más intenso y cuánto tiempo dura. De manera que cuando hablamos de insulinas en el tratamiento de diabetes, las tenemos de análogos ultra rápidos que empiezan a trabajar a los 15 minutos, que tienen un efecto máximo a los 30 y no duran más de 2 horas. La insulina regular, la insulina intermedia y las insulinas lentas, que son pues para el tratamiento basal, ¿no? Que tienen un efecto prolongado y que se necesitan en una sola aplicación al día. ok. Y bueno, Elizabeth, a ver, Elizabeth comenta, Elizabeth Vázquez, gracias doctor, excelente plática, pero aquí lo más importante es que el paciente diabético se haga responsable de su condición y eso es lo más difícil. Pues sí, sí, sin duda como profesional de la salud implica empoderar al paciente, ¿no? Darle la información apropiada, decirle que en cierto grado la oportunidad de alcanzar una meta de control, pues implica muchas acciones de las cuales el médico es responsable de ofrecerle la información, de ofrecerle las alternativas de diagnóstico y que juntos llegar a la decisión en relación a su tratamiento de cuál es la opción pues, apropiada, segura, disponible en muchos casos, en el sentido no solo de la atención institucional, sino también la institución fuera de la atención fuera de las instituciones, precisamente pues, por los costos y accesos al tratamiento. Pero pues diría que el médico participa en 2 a 3 de las 10 acciones básicas que requiere el paciente, ¿no? Por eso pues hay que darle la información apropiada al paciente, valorar en cuánto tiene un entorno familiar pues de apoyo, de red social, de red de apoyo del tratamiento, precisamente pues para la vigilancia, el control, el monitoreo, el cumplimiento de la terapia, no solo la farmacológica, sino también pues la de la nutricional, la de la actividad física. Así es. Dicen que en un estudio, ¿qué significa la glucosa sérica 125? Ah, pues es precisamente, sérica se refiere al suero, o sea, la glucosa en la sangre. Y en este caso, si fue un estudio en ayuno, entra en el rango de glucosa anormal en ayuno. Recordemos, el criterio para diagnosticar diabetes es 126 en ayuno en más de 2 ocasiones y si además pues tiene síntomas sugestivos de diabetes. Para el caso que, bueno, en este no había nombre aquí del No, usuario, no había, no. pero glucosa de 125 es una glucosa anormal. Hay que evaluar otras condiciones, como decía, pues porque nuestro enfoque no solo debe ser glucocéntrico, no solo en la glucosa. Hay que evaluar pues qué otros factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, afectación renal, ¿no? Ok. Y también comenta Lupita Álvarez, la cuestión mental también tiene un buen papel. Sí, en ese sentido, pues decía, hay que
propiciar, bueno, que el paciente conozca su enfermedad, conozca su situación presente, su pronóstico, ¿no? Y que eso lo lleve pues a las mejores decisiones para tener apego a las intervenciones de tratamiento y cambiar la ruta de vida, de la historia natural de la enfermedad, pues y llevarlo a buen control. Ok. Claudia Delfín dice, gracias por la información, muy buena plática, conocemos que es un buen médico internista, gracias por tomar su tiempo y explicarnos a detalle. Lupita dice, y en la vista la diabetes hace muy fuertes cambios en pacientes. Bueno, hay que considerar y separar estas circunstancias de cambios agudos en el sentido de las variaciones de la glucosa que nos llevan precisamente a esta visión borrosa, ¿no? A urgencias oftalmológicas en la condición de la diabetes, ¿no? Puede haber hemorragias internas, desprendimiento de retina, ¿no? Y las condiciones, pues, a largo plazo que implican las complicaciones oftalmológicas de la diabetes, pues, van desde del mayor riesgo de catarata, ¿no? Que es la opacidad del lente interno, del cristalino, precisamente expuesto a los valores altos de glucosa, hasta pues la retinopatía diabética, este cambio en el fondo de ojo, que es una proyección del sistema nervioso central, es una proyección del cerebro, que su pequeña vasculatura se ve afectada. Ok. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué posibilidades existe de que un paciente que ha sido diagnosticado con diabetes, que también tiene el colesterol y los triglicéridos altos, al hacerse responsable, llevando las indicaciones correctas en cuanto a alimentación, ejercicio, y esto pueda excluir el tratamiento, el tratamiento de los medicamentos si ha tenido buenos resultados sin necesidad de esos medicamentos? Bueno, una persona que se diagnostica con diabetes, que empieza tratamiento, no necesariamente va a seguir siendo dependiente de la estrategia farmacológica, ¿no? Si le damos más peso a otras circunstancias de riesgo, como el plan de alimentación y la actividad física, si cambia estas circunstancias, estaba en sobrepeso y ahora tiene un peso ideal, si sus índices de presión arterial también redujeron, si el plan de alimentación ha sido propicio, sin duda que hay personas que encontramos en la remisión de la enfermedad, no dejan de ser diabéticos en ese sentido, ¿no? Pero hay que darle el poder, hay que darle el valor que tiene cada una de las intervenciones, ¿no? Y si bien pues está en la base de la pirámide, en la base de la escalera de tratamiento, estos cambios actitudinales, el cambio de la actividad física y del plan de alimentación, tienen también un poder medido en la reducción de la glucosa, en la hemoglobina glucosilada, y como decía, insisto en que no somos glucocéntricos, ¿no? La condición de riesgo cardiovascular no depende solo de la glucosa, de la presión arterial, de la relación del colesterol bueno y malo, de alta y baja densidad, ¿no? De los triglicéridos, de la función renal, y todas esas circunstancias forman una condición integral, ¿no? En algunos casos, cambiar de pasar de la etapa de obesidad o sobrepeso a la condición de peso normal, pues puede llevar a que incluso estuvo en necesidad de insulina por la alta resistencia y ahora mismo pues tiene un peso ideal, está en un plan de alimentación y no requiere de medicamentos, ¿no? Existen, tenemos pacientes de esa manera, mantienen un seguimiento periódico y pues eso implica también pues un reforzamiento a esas actitudes que han alcanzado. Ok, sí, estamos hablando de estudios realizados en donde se diagnostica y tiene elevados sus niveles de lo que le comenté, y tiempo después de haber tomado responsabilidad, como dijo Elizabeth Vázquez, ahora su hemoglobina glicosilada salió en 5.7, su colesterol y sus triglicéridos, que nunca habían estado normales, salieron por debajo de los niveles, o sea, salió muy bien. Y su nutrióloga le dice que, bueno, que tiene que reevaluarlo
pero el médico le sigue insistiendo que tiene que tomarse todos los medicamentos y bueno, la persona de alguna forma se resiste porque siente que puede lograrlo si sigue siendo responsable de sus acciones al llevar una buena alimentación, una buena actividad de ejercicio y cuidando que su peso sea, bueno, de acuerdo a su necesidad específica, ¿no? Sí, en ese sentido, o sea, el camino lleva la misma escalera. O sea, si en algún momento empezamos tratamiento con cambios del estilo de vida, monoterapia, uno, dos, hasta tres medicamentos y llegamos incluso a la insulina, y el paciente alcanza remisión y mejora, pues también debe ser una actitud terapéutica el desescalar esas estrategias de tratamiento y